Me llamo Gloria Nájera y tengo 68 años. Nací y he vivido toda mi vida en Tepic, Nayarit, en un barrio modesto donde todos se conocen y las paredes parecen tener oídos. Hoy, desde la distancia y con el corazón más tranquilo de lo que jamás estuvo en 40 años, quiero contarles mi historia. No es una historia de golpes ni de gritos escandalosos que despierten a los vecinos. Es mucho más silenciosa que eso, y quizás por eso mismo, mucho más peligrosa. Es la historia de cómo aprendí a desaparecer estando presente, de cómo me convertí en un fantasma en mi propia casa, y de cómo a los 60 años, cuando muchos piensan que ya todo está dicho y hecho, encontré la fuerza para elegir mi dignidad. Si están escuchando esto es porque tal vez reconocen algo de lo que voy a contar, o porque conocen a alguien que vive en ese silencio. Les advierto que esta historia no será fácil de escuchar, pero necesito compartirla. Necesito que sepan que nunca, nunca es demasiado tarde para salvarse a una misma, aunque el mundo entero te diga lo contrario. Antes de continuar, quiero pedirles algo que me ayudaría muchísimo. Si esta historia les está resonando, si sienten que vale la pena escucharla, les pido de todo corazón que le den like a este video y se suscriban al canal, activando la campanita. Sé que suena poco, pero créanme que para que estas historias lleguen a más mujeres que necesitan escucharlas, ese simple gesto hace toda la diferencia. Toma apenas un segundo dar like, y suscribirse les permitirá no perderse las próximas historias que compartiremos aquí. También me encantaría leer en los comentarios qué piensan de lo que voy a contarles y de qué ciudad o país nos están escuchando. Cada comentario, cada like, cada suscripción ayuda a que el canal crezca y estas historias reales lleguen a más personas que quizás están viviendo algo similar y necesitan saber que no están solas. Les agradezco de corazón su apoyo. Y ahora sí, los dejo con mi historia. Nací en 1958, en una casa de adobe con techo de lámina en la colonia Mololoa, en las afueras de Tepic. Mi familia era numerosa como casi todas en esa época. Éramos 7 hermanos, yo la cuarta, justo en medio. Mi padre, don Esteban Carrillo, trabajaba en una fábrica de ladrillos desde que salía el sol hasta que se ponía. Llegaba a casa con las manos agrietadas, la ropa polvorosa de color rojizo y un cansancio que le pesaba en los hombros. Mi madre, doña Refugio, se llamaba igual que miles de mujeres de su generación, y como ellas, su vida entera giraba alrededor de la casa, los hijos, el marido. Recuerdo el olor de las tortillas recién hechas cada mañana, el sonido del metate cuando molía el chile para la salsa, y sus manos siempre ocupadas, siempre trabajando. Crecí en un hogar donde las mujeres aprendíamos desde niñas que nuestro valor estaba en servir. Mientras mis hermanos salían a jugar a la calle, nosotras las niñas ayudábamos en la cocina, lavábamos ropa en el lavadero del patio, cuidábamos a los más chicos. No me malentiendan, mis padres no eran malas personas. Eran producto de su tiempo, de esas creencias que pasaban de generación en generación, como si fueran verdades absolutas, escritas en piedra. Mi papá nunca le levantó la mano a mi mamá, al menos que yo supiera, pero tampoco necesitaba hacerlo. Con una mirada, con un tono de voz, con ese silencio pesado que llenaba la casa cuando algo no le parecía, mi madre sabía exactamente qué hacer, qué decir, o mejor dicho, qué callar. En las noches, cuando ya todos dormíamos, a veces yo escuchaba a mi madre llorar bajito en la cocina. Nunca supe exactamente por qué lloraba, pero ahora que miro hacia atrás, creo que entiendo. Lloraba por los sueños que nunca pudo tener, por las palabras que nunca pudo decir, por esa libertad que ni siquiera sabía que existía porque jamás la había visto. Mi madre se casó a los 16 años con mi padre, que entonces tenía 24. Tuvo su primer hijo a los 17, y de ahí en adelante, su vida fue una cadena interminable de embarazos, partos, crianza, cocina, limpieza. Cuando yo tenía 12 años,
Le pregunté una vez si ella había querido estudiar, hacer algo diferente. Me miró con unos ojos tristes y me dijo: «¿Para qué, mija? Las mujeres nacimos para cuidar el hogar. Lo demás son fantasías». Esa frase se me quedó grabada en la memoria como si la hubiera marcado con fierro caliente. Estudié hasta la secundaria. Mi padre decía que con eso era más que suficiente para una mujer, que lo importante era que aprendiera bien las labores del hogar para cuando me casara. Mis hermanos varones, en cambio, estudiaron hasta donde quisieron. Uno llegó a la preparatoria, otro se metió a un oficio de mecánico. A ellos se les alentaba a buscar, a crecer, a hacer algo de sus vidas. A nosotras las mujeres se nos preparaba para ser buenas esposas, buenas madres, buenas amas de casa. Y yo, como la mayoría de las niñas de mi época y mi entorno, acepté ese destino como si fuera la única opción posible. A los 19 años conocí a Víctor Nájera en una fiesta de 15 años de una prima. Él tenía 22 y trabajaba como despachador en una gasolinera. Era guapo, o al menos a mí me lo parecía entonces. Alto, de complexión fuerte, con ese aire de seguridad que confundí con madurez. Me buscó, me cortejó como se hacía en esa época, con visitas a mi casa bajo la supervisión de mis padres, regalos modestos, palabras bonitas. Mis padres lo aprobaron porque tenía trabajo estable, porque venía de una familia decente, porque parecía responsable. Nadie me preguntó realmente qué sentía yo, si lo quería, si me veía pasando el resto de mi vida con él. Se asumía que si un hombre bueno te escogía, tú debías sentirte afortunada y aceptar. Nos casamos cuando yo tenía 20 años recién cumplidos. Fue una boda modesta en la iglesia del barrio, con un vestido que mi madre y mis tías cosieron entre todas y una fiesta en el patio de la casa de mis padres con pozole, música de mariachi que contrató un tío y baile hasta la madrugada. Recuerdo que esa noche, cuando todos festejaban, yo sentí algo extraño en el pecho. No era felicidad exactamente, aunque sonreía en las fotos. Era más bien una especie de resignación mezclada con esperanza. Pensaba que tal vez, con el tiempo, aprendería a quererlo de verdad, que tal vez la vida de casada sería mejor de lo que había sido la vida en casa de mis padres. Los primeros meses fueron llevaderos. Vivíamos en un departamento pequeño que rentábamos cerca del centro de Tepic. Yo me dedicaba a las labores del hogar igual que había visto hacer a mi madre toda la vida. Levantarme antes que Víctor para prepararle el desayuno, tener la casa impecable, cocinar, lavar, planchar. Él trabajaba y traía el dinero a casa. Así funcionaban las cosas. O al menos, así me habían enseñado que debían funcionar. Pero poco a poco, tan despacio que casi no me daba cuenta, empezaron a aparecer las primeras señales de que algo no andaba bien. La primera vez que Víctor hizo un comentario que me dolió fue como a los 3 meses de casados. Yo había preparado carne con chile colorado, un platillo que a él le gustaba mucho. Me había esmerado. Había ido al mercado temprano para conseguir la mejor carne que podíamos pagar con nuestro presupuesto ajustado. Cuando se sentó a comer, probó un bocado, hizo una mueca y dijo: «Está salado. Mi mamá lo hace mejor». No gritó, no aventó el plato. Solo lo dijo así, con ese tono casual que hacía que doliera más porque sonaba a verdad absoluta, a hecho incuestionable. Yo sentí que algo se me encogía en el pecho. Le dije que lo sentía, que la próxima vez le pondría menos sal. Él no dijo nada más. Solo siguió comiendo con esa cara de disgusto. Esa noche, mientras lavaba los trastes, me puse a pensar. Me dije a mí misma que tenía razón, que probablemente sí me había pasado con la sal, que necesitaba aprender a cocinar mejor. No se me ocurrió pensar que tal vez su comentario había sido innecesariamente hiriente, que podría haberlo dicho de otra forma, o simplemente haber comido sin quejarse. Me eché toda la culpa encima, como me habían enseñado a hacer. Las mujeres debían esforzarse más, hacer las cosas mejor, complacer a sus maridos. Si algo no salía bien,
Era nuestra responsabilidad arreglarlo. Con el paso de los meses, los comentarios se volvieron más frecuentes y más variados. Que si la casa no estaba lo suficientemente limpia, que si mi ropa se veía descuidada, que si había engordado, que si no me arreglaba como antes. Siempre había algo mal, siempre había algo que mejorar. Y lo curioso es que nunca gritaba, nunca se ponía violento. Lo decía todo con ese tono tranquilo, casi didáctico, como si estuviera enseñándome, ayudándome a ser mejor. Y yo, en mi ingenuidad, en mi formación de mujer sumisa, creía que tenía razón. Me esforzaba más, dormía menos, trataba de ser perfecta. Pero la perfección nunca llegaba porque siempre había algo nuevo que criticar. Quedé embarazada al año de casada. Tuve a mi primer hijo, Roberto, en 1979. Fue un parto difícil, largo, doloroso. Estuve más de 20 horas con contracciones antes de que finalmente naciera. Víctor no estuvo en la sala de parto. En esa época los hombres esperaban afuera. Cuando salió la enfermera a avisarle que había nacido un varón, lo vi sonreír por primera vez en meses. Entró a verme y me dijo: «Por fin algo hiciste bien». Yo, cansada, adolorida, con el cuerpo todavía temblando por el esfuerzo, sonreí también. Me sentí orgullosa de haberle dado un hijo. Ahora me pregunto cómo pude sentir orgullo por algo que él presentó como si fuera mi primera contribución valiosa al matrimonio. La maternidad fue hermosa y agotadora a la vez. Roberto era un bebé inquieto que lloraba mucho por las noches. Yo me desvelaba con él, lo amamantaba, lo mecía, trataba de que se durmiera para que no despertara a Víctor, que tenía que madrugar a trabajar. Recuerdo que una noche, después de estar 3 horas tratando de calmar al bebé, Víctor se levantó furioso y me dijo: «¿No puedes ni siquiera hacer que se calle? ¿Para qué sirves entonces?». Tomó su almohada y se fue a dormir al sofá de la sala. Yo me quedé ahí, en la penumbra del cuarto, con mi hijo en brazos, llorando en silencio para que tampoco me escuchara llorar. 2 años después nació mi hija Liliana. Víctor quería otro varón, así que cuando supo que era niña, su decepción fue evidente. No dijo nada directamente, pero su silencio lo decía todo. En el hospital, cuando la enfermera le preguntó si quería cargarla, él negó con la cabeza y se salió a fumar. Yo abracé a mi bebita recién nacida y le pedí perdón en silencio por haber nacido con el sexo equivocado para su padre. Con 2 hijos pequeños, mi vida se convirtió en un ciclo interminable de cambiar pañales, preparar mamila, limpiar, cocinar, lavar ropa. Víctor nunca ayudaba con nada de eso. Decía que él ya cumplía con traer el dinero, que las labores del hogar y los niños eran mi responsabilidad. Si yo le pedía que me ayudara aunque fuera un poco, me recordaba que su madre había criado a 5 hijos ella solita sin quejarse. La comparación con su madre se volvió constante. Ella era el estándar de la esposa perfecta, y yo siempre quedaba corta en la comparación. Cuando Roberto tenía 5 años y Liliana 3, quedé embarazada nuevamente. Esta vez fue un accidente. Yo usaba el método del ritmo porque Víctor no quería que tomara pastillas anticonceptivas y no teníamos dinero para otros métodos. Cuando le dije que estaba embarazada, me miró con una mezcla de fastidio y resignación. «Otro gasto más», fue todo lo que dijo. Nació mi segundo hijo varón, al que llamamos Daniel. Víctor estuvo más contento con este nacimiento que con el de Liliana, pero para entonces yo ya había aprendido que su aprobación era temporal y condicional. Criar 3 hijos con el salario de Víctor era complicado. Siempre andábamos justos de dinero. Yo le pedía para la despensa, para los útiles escolares de los niños, para su ropa cuando ya no les quedaba la que tenían. Cada vez que necesitaba dinero, tenía que pedírselo y justificar en qué lo iba a gastar. Él revisaba las cuentas, guardaba todos los tickets, y si había una diferencia de unos pesos, me interrogaba como si fuera una criminal.
Me hacía sentir que yo era un gasto, una carga. Alguien que vivía de su esfuerzo sin aportar nada de valor. Un día, cuando Daniel tenía como 2 años, me atreví a sugerirle que yo podría buscar un trabajo de medio tiempo para ayudar con los gastos. Tal vez cuidando niños en casa o haciendo costuras, algo que me permitiera ganar un poco sin descuidar a nuestros hijos. La reacción de Víctor fue inmediata y contundente. ¿Qué va a decir la gente? Que no puedo mantener a mi familia. Ni se te ocurra. Tu lugar está en esta casa. Y ese fue el fin de la conversación. Nunca más volví a sacar el tema. Los años pasaron en una monotonía gris, salpicada de pequeñas humillaciones diarias. Víctor nunca me golpeó, y eso hacía que todo fuera más confuso. Cuando platicaba con otras mujeres del barrio sobre sus maridos, algunas me contaban historias de golpizas, de borracheras, de infidelidades evidentes. Yo escuchaba y pensaba que al menos Víctor no era así. No tomaba en exceso. No me era infiel que yo supiera. No me pegaba. Entonces, ¿por qué me sentía tan miserable? ¿Por qué cada día me pesaba más despertar y enfrentar otra jornada en esa casa? Me convencí a mí misma de que el problema era yo, que era demasiado sensible, demasiado delicada, que no sabía apreciar lo que tenía. Otras mujeres sufrían cosas peores y aguantaban sin quejarse. ¿Quién era yo para sentirme mal por unos simples comentarios? Me repetía esas frases como un mantra, tratando de aplacar esa voz pequeñita en mi interior que me decía que algo estaba profundamente mal. Cuando Roberto entró a la primaria, yo tenía 27 años. Me veía al espejo y casi no reconocía a la muchacha que me había casado 7 años atrás. Había subido de peso con los embarazos y nunca lo había bajado del todo. Tenía ojeras permanentes del cansancio. Mi ropa era vieja y desgastada porque todo el dinero se iba en los niños y en la casa. Víctor, en cambio, siempre se compraba ropa nueva cuando la necesitaba. Decía que él tenía que verse presentable para el trabajo. Yo no salía más que al mercado y a llevar a los niños a la escuela, así que según él, no necesitaba ropa nueva. Hubo un incidente que recuerdo con particular claridad. Era el cumpleaños de Víctor. Creo que cumplía 30. Yo había ahorrado durante semanas de lo que me daba para la despensa, guardando 5 pesos aquí, 10 allá, hasta juntar lo suficiente para comprarle una camisa que había visto que le gustaba en una tienda del centro. Era una camisa de vestir azul cielo que él había comentado meses atrás, que se veía bonita. Me había hecho ilusión poder comprársela, demostrarle que me importaba, que prestaba atención a lo que le gustaba. El día de su cumpleaños, después de que comió el pastel que le había hecho, le di la camisa envuelta en papel de regalo que había guardado de la Navidad anterior. Abrió el regalo, vio la camisa, y su expresión se endureció. ¿De dónde sacaste dinero para esto?, me preguntó. Yo, orgullosa, le expliqué que había ahorrado poquito a poco del gasto. Su respuesta me dejó helada. O sea que me has estado robando. Cuando te doy dinero para la despensa, es para eso, no para que lo guardes a mis espaldas. ¿Qué más me has ocultado? No importó que le explicara que había sido para hacerle un regalo, que no había comprado nada para mí, que todo era para él. Me hizo sentir como una ladrona en mi propia casa. Esa noche, acostada en la oscuridad mientras él dormía a mi lado, lloré hasta que ya no me quedaron lágrimas. Y lo peor de todo es que al día siguiente, cuando desperté, me disculpé con él. Le dije que lo sentía, que no volvería a hacerlo, que él tenía razón. Y él aceptó mis disculpas con ese aire de magnanimidad de quien perdona una falta grave. Guardé la camisa en el closet y no volví a hablar del tema. Él nunca se la puso. Los comentarios sobre mi aspecto físico se intensificaron con los años. «Te estás dejando ir», me decía mientras me veía preparar el desayuno. «Pareces señora de 50 años y apenas tienes 30. Deberías hacer algo con ese pelo. Pareces bruja».
¿Cómo te descuidaste? Cuando te conocí eras bonita. Cada comentario era como una pequeña puñalada que se sumaba a las anteriores. Yo trataba de arreglarme más, pero ¿con qué? No tenía dinero para un corte de pelo en una estética. Me lo cortaba yo misma en casa. No tenía dinero para ropa nueva. Usaba lo mismo hasta que se deshilachaba. No tenía dinero para maquillaje, para cremas, para nada de eso. Una vez me atreví a responderle. Le dije que si me daba un poco de dinero, yo podría comprarme, aunque fuera un vestido nuevo, ir a la estética. Su respuesta fue: yo no tengo la culpa de que te hayas descuidado. Otras mujeres con menos se ven mejor. Es que no tienes disciplina. Y así, con esas palabras, convertía mi falta de recursos en una falta de carácter, en un defecto personal mío. Mis hijos crecían viendo esa dinámica. Roberto, mi hijo mayor, empezó a replicar actitudes de su padre. Cuando tenía como 8 o 9 años, le pedí que recogiera sus juguetes del piso de la sala, y me respondió: «Eso es trabajo de mujeres». Lo miré sorprendida y le pregunté quién le había dicho eso. «Mi papá dice que los hombres no hacen esas cosas», me contestó con toda naturalidad. Traté de corregirlo, de explicarle que todos en la casa debíamos ayudar, pero Víctor intervino. «Déjalo, no lo vuelvas mandilón, que aprenda a ser hombre». Liliana, mi hija, en cambio, aprendió otra lección. Aprendió a ser callada, a no molestar, a hacerse pequeñita para no provocar comentarios negativos de su padre. Recuerdo que una vez, tendría como 7 años, se puso un vestido que le había hecho una tía y estaba toda emocionada mostrándoselo a su papá. Él apenas la miró y dijo: «Te ves gorda con eso». La carita de mi niña se desmoronó. Se quitó el vestido y no volvió a ponérselo nunca. Yo traté de consolarla. Le dije que se veía hermosa, pero el daño ya estaba hecho. ¿Y qué hice yo para defenderla? Nada, absolutamente nada. Esa es una de las cosas que más me duelen cuando miro hacia atrás. No supe proteger a mis hijos de presenciar y aprender esa toxicidad. Daniel, el más chico, era más sensible que sus hermanos. Le gustaba dibujar, era creativo, imaginativo, pero Víctor lo molestaba por eso. «Esas son mariconadas», le decía cuando lo veía dibujando. «Sal a jugar fut con los otros niños, no te quedes ahí como niña». Daniel empezó a esconder sus dibujos, a hacer las cosas que le gustaban a escondidas. Aprendió, igual que yo, a ocultar partes de sí mismo para evitar críticas. Recuerdo con particular nitidez una tarde de domingo cuando yo tenía como 32 años. Habíamos ido a comer a casa de los padres de Víctor, cosa que hacíamos casi todos los domingos. Su madre, doña Esperanza, era una señora que siempre me había tratado con cierta frialdad. Yo nunca fui lo suficientemente buena para su hijo, según ella. Ese día, estábamos comiendo en el patio de su casa, todos reunidos alrededor de una mesa grande. Habría como 15 personas entre familia extendida. En un momento dado, doña Esperanza sacó el tema de una prima de Víctor, que acababa de tener un bebé y ya había recuperado su figura. «Mira nada más», decía mostrando unas fotos. «Apenas tuvo a la bebé hace 2 meses y ya está flaquita otra vez. Esa sí se cuida, no como otras que se dejan ir». Me miró directamente cuando dijo eso último. Yo sentí que toda la sangre se me subía a la cara. Bajé la vista a mi plato, tratando de hacerme invisible. Pero Víctor decidió agregar más. «Así es, mamá. Yo siempre le digo a Gloria que se cuide, pero no hay forma. Ya ve cómo está». Y ahí, delante de toda su familia, se puso a detallar mis supuestos defectos. Que si había engordado mucho, que si ya no se arreglaba como antes, que si parecía que no le importaba su apariencia. Todos escuchaban en silencio. Algunos miraban a otro lado, incómodos. Otros asentían como dándole la razón. Yo quería que me tragara la tierra. Quería levantarme de esa mesa y salir corriendo, pero estaba como paralizada. Me quedé ahí sentada, con la vista clavada en mi plato,
sintiendo cómo las lágrimas me quemaban los ojos, pero sin dejarlas salir. No iba a darles el gusto de verme llorar. Cuando finalmente terminamos de comer y pudimos irnos, subí al coche en silencio. Víctor manejó de regreso a casa como si nada hubiera pasado, silbando una canción. Esa noche, cuando los niños ya estaban dormidos, me encerré en el baño y me puse a llorar. Me vi en el espejo y no me gustó lo que vi. No porque estuviera gorda o descuidada, sino porque vi en mis ojos algo que me asustó. Resignación absoluta. Vi a una mujer derrotada, a alguien que había aceptado que ese era su destino y que no había forma de cambiarlo. Al día siguiente, cuando me levanté a preparar el desayuno de Víctor, actué como siempre. No dije nada sobre lo del día anterior. Él tampoco. Y la vida continuó exactamente igual, como si ese momento de humillación pública nunca hubiera existido. Pero algo en mí había cambiado, aunque no lo supiera todavía. Se había plantado una semilla pequeñita de rabia que con los años crecería hasta convertirse en el valor de salvarme. Los años de los 30 fueron particularmente duros. Víctor empezó a tener más responsabilidades en su trabajo, y eso lo hacía estar de peor humor. Cualquier cosa lo irritaba. Si la comida no estaba lista exactamente a la hora que llegaba, si los niños hacían ruido mientras veía la tele, si yo le hacía alguna pregunta sobre su día. Todo era motivo para un comentario hiriente, para esa mirada de desprecio que me hacía sentir que yo era un estorbo en su vida. Empecé a desarrollar ansiedad, aunque en ese entonces no sabía que eso era lo que tenía. Me daban palpitaciones del corazón sin razón aparente. Me costaba trabajo respirar. Me dolía el estómago constantemente. Fui al médico del centro de salud y me dijo que era gastritis por los nervios. Me recetó unas pastillas que yo ni siquiera podía comprar porque Víctor decía que era un gasto innecesario, que lo que yo tenía era pura inventada. Una de las señales más claras de que algo no estaba bien, aunque yo no quería verlo, sucedió cuando Roberto tenía como 12 años. Un día llegó de la escuela y me contó que su maestro les había dado una tarea de escribir sobre su familia. Me mostró lo que había escrito. En su composición, describía a su papá como un hombre trabajador y fuerte. De mí escribió: «Mi mamá es ama de casa. No hace mucho, solo limpia y cocina». Me quedé viendo esas palabras y sentí un vacío en el pecho. Eso era en lo que me había convertido para mis propios hijos. Alguien que solo limpiaba y cocinaba. Alguien sin personalidad, sin intereses, sin valor más allá de las tareas domésticas. Traté de explicarle a Roberto que yo hacía más que eso, que lo cuidaba a él y a sus hermanos, que me preocupaba por ellos, que una mamá era mucho más que las labores que hacía. Pero mientras hablaba, me di cuenta de que ni yo misma me creía lo que estaba diciendo, porque en efecto, ¿qué era yo más allá de esas tareas? ¿Qué hobbies tenía? ¿Qué sueños? ¿Qué personalidad propia había desarrollado en todos esos años de matrimonio? La respuesta era aterradora. Ninguna. Otra señal vino de una conversación con mi hermana menor, Rosario. Ella se había casado unos años después que yo, pero con un hombre muy diferente. Su esposo la trataba con respeto, le daba dinero para sus gastos sin cuestionarla, le ayudaba con los niños. Un día estábamos tomando café en mi casa y ella me preguntó cómo estaba todo. Yo, por costumbre, dije que bien. Ella me miró fijamente y me dijo: «Gloria, no se te ve bien. Te ves cansada, triste. ¿De verdad estás bien?» Por un momento estuve tentada a contarle todo, a decirle lo sola que me sentía, lo invisible, lo poco valorada. Pero justo en ese momento entró Víctor de trabajar y el momento pasó. Rosario se despidió poco después y yo me quedé con las palabras atoradas en la garganta. Durante los siguientes días pensé en esa conversación, en cómo mi hermana menor, que tenía lo mismo que yo, casa, marido, hijos, se veía radiante, feliz, mientras que yo parecía un trapo viejo. ¿Por qué ella sí y yo no? La respuesta era obvia, pero no quería verla.
Cuando tenía 35 años, empecé a tener problemas para dormir. Me despertaba en la madrugada con un peso en el pecho, con ganas de llorar sin saber exactamente por qué. Me quedaba ahí acostada, escuchando la respiración de Víctor a mi lado, y me preguntaba cómo había llegado hasta ahí. Cómo una muchacha que a los 20 años tenía esperanzas, aunque fueran pequeñas, se había convertido en esta mujer de 35, que se sentía de 60, que se levantaba cada mañana sin ninguna ilusión, solo con la resignación de cumplir con un día más igual a todos los demás. Una de las señales más dolorosas vino cuando Liliana tenía como 13 años. Empezaba a desarrollarse, a convertirse en señorita, y un día me pidió que le comprara un brasier. Era algo completamente normal, necesario. Le dije que se lo pediría a su papá. Cuando le pedí dinero a Víctor para eso, me interrogó. ¿Ya? ¿No está muy chica? A ver, que venga. Llamó a Liliana y la hizo pararse frente a él. La miró de arriba abajo de una forma que me revolvió el estómago y dijo: «Está bien, pero que sea algo sencillo. Nada de esas cosas caras. No vaya a salir igual de gastadora que tú». El comentario me dolió, pero lo que más me dolió fue ver la cara de vergüenza de mi hija. Liliana salió del cuarto con los ojos llorosos y yo me quedé ahí, sin haberla defendido, sin haberle dicho a Víctor que estaba siendo cruel e inapropiado. Una vez más, mi silencio fue mi complicidad, y esa es una de las cargas más pesadas que llevo. Saber que con mi silencio les enseñé a mis hijos que ese tipo de trato era aceptable. Los 40 llegaron y se fueron en ese mismo ciclo. Víctor seguía con sus comentarios, yo seguía tragándome mi dolor. Los niños crecían. Roberto se volvió más parecido a su padre cada día, tratando a las novias que tuvo en la preparatoria, con ese mismo aire de superioridad que Víctor usaba conmigo. Liliana se volvió reservada, insegura, siempre disculpándose por todo. Daniel encontró refugio en el dibujo y en la música, pero lo hacía a escondidas porque Víctor seguía burlándose de él por eso. Cuando tenía 43 años, sufrí un desmayo mientras hacía la limpieza. Me levanté muy rápido después de trapear, y de repente todo se puso negro. Cuando recobré la conciencia estaba tirada en el piso de la sala, con un dolor terrible en la cabeza, donde me había golpeado al caer. Me arrastré hasta el teléfono y llamé a Víctor al trabajo. Le expliqué lo que había pasado. Su respuesta fue: «¿Y qué quieres que haga yo? Tómate una aspirina y acuéstate». No llegó temprano a casa. No preguntó cómo estaba cuando llegó. Yo me quedé en cama el resto del día con un chichón enorme en la frente, sintiéndome estúpida por haber esperado algo diferente de él. El tiempo siguió su curso implacable. Mis hijos terminaron la escuela, empezaron a trabajar, hicieron sus vidas. Roberto se casó a los 23 con una muchacha del barrio. Liliana consiguió trabajo de secretaria en una oficina del gobierno. Daniel se fue a Guadalajara a estudiar diseño gráfico, a pesar de las burlas de su padre. La casa se fue vaciando poco a poco, y yo me quedé sola con Víctor. Pensé que tal vez cuando los niños se fueran, cuando quedáramos solos él y yo, las cosas mejorarían. Que tal vez encontraríamos una forma de conectar, de ser pareja de verdad, y no solo dos extraños que compartían techo. Pero pasó exactamente lo contrario. Sin los niños como distracción, como tema de conversación, como responsabilidad compartida, quedó en evidencia que no había absolutamente nada entre nosotros. Las comidas eran en silencio total. Yo le servía, él comía, ninguno hablaba. Las noches eran largas y pesadas. Él se quedaba dormido frente al televisor, y yo me iba a la recámara a acostarme sola. Los fines de semana él se iba con sus amigos a ver fútbol o a tomar unas cervezas, y yo me quedaba en casa sin tener nada que hacer, sin tener con quién hablar. Empecé a sentir una soledad tan profunda que dolía físicamente. Estaba acompañada todo el tiempo por Víctor,
Vivíamos en la misma casa, dormíamos en la misma cama. Pero me sentía más sola que si hubiera estado en una isla desierta. Al menos en una isla desierta no tendría que fingir que todo estaba bien. No tendría que soportar comentarios hirientes. No tendría que pedir permiso para cada peso que necesitara gastar. Cuando tenía 52 años me dio una crisis. Fue un martes común y corriente. Víctor había llegado del trabajo y, como siempre, tenía algo que criticar. Ese día fue el arroz, que estaba muy aguado, que parecía sopa, que no sabía cocinar ni lo más básico. Algo en mí se rompió. Le aventé el plato, me levanté de la mesa y me encerré en el baño llorando sin control. Él golpeó la puerta gritándome loca, histérica, preguntándome qué diablos me pasaba. Pasé horas ahí encerrada, sentada en el piso del baño, abrazándome las rodillas y meciéndome. Me veía en el espejo del lavabo y no reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. ¿Quién era yo? ¿Qué había hecho de mi vida? 52 años y lo único que tenía era una casa que no sentía mía, un marido que me despreciaba y un vacío enorme en el pecho. Esa noche, cuando finalmente salí del baño, Víctor ya estaba dormido. Me acosté lo más lejos posible de él en la cama y miré el techo en la oscuridad. Por primera vez en todos esos años, me permití pensar lo impensable. ¿Y si me fuera? La sola idea me llenó de terror. ¿A dónde iría? ¿Con qué dinero? ¿Qué iba a decir la gente? ¿Qué iban a pensar mis hijos? Una mujer de mi edad no podía simplemente irse así como así. Sería el escándalo del barrio. Sería una vergüenza para mi familia. Todos dirían que estaba loca, que era una malagradecida, que Víctor nunca me había pegado entonces, ¿qué me quejaba? Así que hice lo que había hecho durante 32 años de matrimonio. Me tragué esos pensamientos, me convencí de que era una tontería. Me levanté al día siguiente y seguí con mi vida como si nada. Pero la semilla de la posibilidad ya estaba plantada. Y las semillas, aunque uno trate de ignorarlas, eventualmente crecen. Los siguientes años fueron más de lo mismo, pero peor. Conforme Víctor envejecía, se volvía más cascarrabias, más crítico. Ya tenía 60 años y se había vuelto el típico viejo amargado que solo encuentra placer en hacer sentir mal a los demás. Y yo, su blanco más fácil, recibía la peor parte. Desarrollé problemas de presión alta. El médico me dijo que tenía que controlar el estrés, que tenía que hacer ejercicio, comer mejor. Le pregunté a Víctor si podía anotarme a unas clases de baile que daban gratis en el DIF para personas de la tercera edad. Me miró como si le hubiera pedido que me comprara un carro. «¿Estás loca? A tus años vas a andar de ridícula bailando. Quédate en tu casa y deja de inventar». Y así se cerró esa puerta también. Una tarde, tendría yo como 57 años, vino Liliana de visita con su novio. Estaban comprometidos y planeaban casarse en unos meses. Mientras tomábamos café, Liliana me preguntó consejos sobre el matrimonio. Yo me quedé callada, sin saber qué decirle. ¿Qué consejos podía dar yo, que había soportado 37 años de humillaciones? ¿Le iba a decir que se aguantara? ¿Que aprendiera a callar? ¿Que aceptara su destino? Víctor, que estaba ahí escuchando, se adelantó a contestar. Dile que sea buena esposa, que obedezca a su marido, que no se ponga en contra de él. Así es como funcionan los matrimonios que duran. Liliana anotó sus palabras como si fueran sabiduría sagrada. Yo quería gritarle que no lo escuchara, que ese consejo había arruinado mi vida, que el amor no debería doler tanto. Pero no dije nada. Una vez más, mi silencio. Esa noche, después de que se fueron, me senté en la mesa de la cocina mientras Víctor veía la televisión en la sala. Me puse a pensar en todo lo que no le había dicho a mi hija, en todas las verdades que me había tragado, en cómo mi silencio tal vez condenaría a Liliana a repetir mi historia. Y sentí una culpa tan grande que me doblaba en dos. Llegué a los 60 años sin celebración, sin fiesta,
sin nada. Víctor ni siquiera se acordó. Ese día, mientras preparaba el desayuno como cada mañana, me vi las manos. Estaban llenas de arrugas, de manchas de la edad, de callos del trabajo. Eran las manos de una vieja. Y me di cuenta de que me había vuelto vieja sin haberme dado cuenta. Los años habían pasado sin que yo los viviera realmente. Había sobrevivido, sí, pero ¿vivir? Eso era otra cosa. Los comentarios de Víctor sobre mi edad se volvieron más crueles. «Ya estás vieja y fea», me decía. «¿Quién te va a ver a estas alturas?» Lo decía con ese tono casual, como quien comenta el clima, como si no estuviera destrozando lo poco que quedaba de mi autoestima. Y lo peor es que yo le creía. Me veía al espejo y pensaba que tenía razón. ¿Quién iba a querer a una vieja de 60 años, gorda, sin estudios, sin dinero, sin nada? Me enteré de que Roberto, mi hijo mayor, estaba teniendo problemas en su matrimonio. Su esposa se quejaba de que él la trataba mal, de que era controlador, de que la criticaba todo el tiempo. Y yo reconocí el patrón. Reconocí a Víctor en mi hijo. Y me di cuenta con horror de que al permitir ese trato durante todos esos años, les había enseñado a mis hijos que esa era la forma normal de relacionarse. Roberto había aprendido de su padre a tratar así a las mujeres. Liliana había aprendido de mí a aguantar. Y Daniel, mi pobre Daniel, había aprendido a esconderse, a no ser él mismo para evitar críticas. El peso de esa comprensión fue aplastante. No solo había arruinado mi vida al quedarme en ese matrimonio, sino que había dañado a mis hijos también. Les había legado un patrón tóxico que ahora ellos repetían o sufrían. Y todo por quedarme callada, por no tener el valor de irme, por creer que aguantar era lo correcto. Si me están escuchando y se sienten identificados con lo que les estoy contando, si conocen a alguien que está viviendo algo así, les pido de todo corazón que no se vayan sin dejarme saber qué piensan. Dense un segundo para darle like a este video y dejen un comentario contándome qué les parece esta historia o si han vivido algo similar. También me encanta saber de qué ciudad o país nos están escuchando. Cada like, cada comentario, cada suscripción ayuda mucho para que el canal crezca y podamos seguir compartiendo estas historias que necesitan ser contadas. Su apoyo significa más de lo que se imaginan. Ahora sí, continúo con lo que pasó después. Las cosas siguieron empeorando. Víctor desarrolló diabetes y problemas de la próstata. Eso lo puso de peor humor todavía. Ahora yo no solo era su sirvienta, sino también su enfermera. Tenía que cuidarlo, llevarle sus medicinas, cocinarle comida especial para su dieta. ¿Y las gracias que recibía? Más críticas. Que la comida sin sal no sabía a nada, que las pastillas me costaba trabajo encontrarlas, que no lo cuidaba bien. Un día tuve que llevarlo a una cita con el médico. En el consultorio, el doctor le preguntó cómo estaba llevando la dieta y el tratamiento. Víctor respondió: «Pues ahí vamos, aunque mi señora no sirve ni para eso. Tiene que hacer la comida simple porque no tiene capacidad para más». El doctor me miró incómodo. Yo bajé la vista, avergonzada. Otra humillación más, ahora frente a extraños. Y entonces llegó esa noche, la noche que lo cambió todo. Era una reunión familiar en nuestra casa. Habían venido mis hijos con sus parejas, algunos sobrinos, mi hermana Rosario con su familia. Éramos como 20 personas. Yo había pasado todo el día cocinando, preparando la casa, atendiendo a todos. Estaba agotada. Me dolían los pies de estar tanto tiempo parada. Me dolía la espalda. Todo me dolía. En un momento de la cena, alguien hizo un comentario sobre un programa de televisión donde una mujer de 60 años había empezado un negocio y le estaba yendo muy bien. «Miren», dijo mi sobrina mostrando su celular. «Nunca es tarde para empezar algo nuevo». Varias personas se acercaron a ver, comentaban emocionados sobre la historia. Yo también me acerqué, curiosa.
La señora del programa se veía radiante, segura de sí misma, feliz. Tenía más o menos mi edad, pero parecía vivir en un mundo completamente diferente al mío. ¡Qué bonito!, dije en voz baja, más para mí misma que para los demás. Ojalá yo hubiera tenido el valor de hacer algo así. Y ahí fue cuando Víctor, que estaba sentado en la cabecera de la mesa como siempre, soltó la carcajada más cruel que le había escuchado en mi vida. «Tú», dijo con sorna. «¿Tú qué ibas a hacer? Si no sirves ni para hacer bien el arroz. ¿Qué negocio ibas a poner? ¿Una taquería de tacos malos?» Algunas personas se rieron incómodas. Otras miraron a otro lado. Yo me quedé parada ahí, con el celular de mi sobrina todavía en la mano, sintiéndome pequeñita, insignificante. Pero Víctor no había terminado. Quizás el alcohol, quizás el sentirse con audiencia, quizás simplemente porque podía. Siguió hablando. «Esta mujer lleva 40 años sin hacer nada más que lo básico, y mal hecho. No estudiaste, no trabajaste, no hiciste nada de provecho en tu vida, y ahora a los 60 te vas a poner emprendedora. Por favor, no hagas el ridículo más de lo que ya lo haces». Sentí como algo en mi pecho se partía en dos. Fue un dolor físico, real, como si me hubieran clavado un cuchillo. Pero esta vez, además del dolor, sentí otra cosa, algo que llevaba décadas dormido, aplastado, ignorado. Sentí rabia, una rabia profunda, antigua, acumulada de 40 años de humillaciones. Miré alrededor de la mesa. Vi las caras de mis hijos. Roberto miraba su plato, incómodo, pero sin decir nada. Liliana tenía los ojos llorosos, pero tampoco habló. Daniel, que había venido desde Guadalajara para la reunión, me miraba con una mezcla de pena y frustración. Vi a mi hermana Rosario, que me miraba con ojos suplicantes, como pidiéndome que por favor, por una vez en mi vida, dijera algo. Pero yo no dije nada. No ahí. No en ese momento. Simplemente dejé el celular. Me disculpé con voz apenas audible diciendo que me sentía mal, y me fui a mi recámara. Me senté en la orilla de la cama, en la oscuridad, escuchando las voces de la fiesta que continuaba en la sala, como si nada hubiera pasado. Y fue ahí, en ese momento de silencio y oscuridad, que tomé la decisión. No lo pensé racionalmente. No hice una lista de pros y contras. No calculé las consecuencias. Simplemente supe, con una claridad que me sorprendió, que no podía pasar ni un día más en esa casa. No podía soportar ni una humillación más. No podía seguir viviendo esa no vida por más tiempo. Esperé. Esperé a que la fiesta terminara, a que todos se fueran, a que Víctor se quedara dormido. Eran como las 2 de la mañana cuando finalmente escuché sus ronquidos fuertes y parejos. Me levanté con mucho cuidado de la cama. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a delatar. Fui al closet y saqué una maleta vieja que usábamos para cuando íbamos de viaje. Empecé a meter ropa. No mucha, solo lo esencial. Un pantalón, 2 blusas, ropa interior, un suéter. Mis documentos, mi acta de nacimiento, mi credencial de elector. Había guardado durante años en secreto un poco de dinero en una caja de galletas en la despensa. Era muy poco, tal vez unos 800 pesos, que había ido juntando de 5 en 5, de 10 en 10, durante meses. Fui por ellos. Mientras empacaba, las lágrimas me rodaban por las mejillas sin control. No estaba segura si lloraba de miedo, de tristeza, de alivio, o de todo junto. 60 años tenía, 60, y ahí estaba, empacando a escondidas como una adolescente que se escapa de casa. ¿Qué iba a hacer? ¿A dónde iba a ir? No tenía respuestas para esas preguntas. Solo sabía que tenía que irme. Antes de salir, me asomé una última vez a la recámara. Ahí estaba Víctor, dormido, roncando, sin la menor idea de que su mujer estaba a punto de irse. Lo miré y no sentí amor, pero tampoco odio. Solo sentí.
Nada. 40 años de matrimonio y al final no quedaba nada. Cerré la puerta despacito, agarré mi maleta y salí de la casa que había sido mi prisión durante 4 décadas. Eran las 3 de la mañana. Las calles estaban oscuras y desiertas. Hacía un poco de frío. Empecé a caminar sin saber exactamente hacia dónde iba. Caminé durante horas por las calles de Tepic. Mis pies me dolían, la maleta me pesaba, pero no podía parar. Tenía miedo de que si me detenía, me arrepentiría y volvería. Tenía miedo de encontrarme con alguien conocido que me preguntara qué hacía sola a esas horas. Tenía miedo de todo. Cuando empezó a amanecer, me di cuenta de que había caminado hasta la otra punta de la ciudad, cerca de la central de autobuses. Entré a una cafetería que abría temprano. Pedí un café y me senté en una mesa del rincón. La señora que atendía me miró raro, seguro pensando qué hacía una vieja con una maleta sola a las 6 de la mañana. Mientras tomaba el café, que me quemó la lengua pero me dio fuerzas, empecé a pensar con más claridad. No podía quedarme en Tepic. Todos me conocían, todos sabían quién era. Sería el escándalo. Y además, Víctor me encontraría. Tenía que irme lejos. Saqué mis 800 pesos y los conté. Era todo lo que tenía en el mundo. Todo. Con eso tenía que empezar una vida nueva. Sonaba ridículo. Imposible. Pero era lo que tenía. Pensé en mis opciones. Podía irme a Guadalajara donde estaba Daniel, pero no quería ser una carga para mi hijo. Él apenas estaba saliendo adelante con su trabajo de diseñador. Liliana y Roberto estaban aquí en Tepic y seguro se pondrían del lado de su padre, mi hermana Rosario. Ella tal vez me ayudaría, pero también tenía su familia, su vida. No podía llegar así nada más a pedirle que me mantuviera. Entonces me acordé de algo. Años atrás, cuando Roberto era chico, yo había conocido a una señora en el parque. Se llamaba Refugio, igual que mi mamá. Refugio me había caído muy bien, y habíamos platicado varias veces. Ella trabajaba cuidando a unos viejitos en un asilo en Guadalajara. Una vez me había dicho que si alguna vez necesitaba trabajo, que le hablara, que en el asilo siempre necesitaban gente. Yo en ese momento me había reído. Le había dicho que estaba bien, que era ama de casa. Pero había guardado su número en una libretita que cargaba en mi bolsa. Revisé la libreta con manos temblorosas. Ahí estaba, después de tantos años, Refugio Méndez y un número telefónico de Guadalajara. No tenía nada que perder. Busqué un teléfono público y marqué. Sonó varias veces. Pensé que tal vez ese número ya no existía, que habían pasado muchos años, que... ¿Bueno? Una voz de mujer contestó. ¿Refugio? Habla Gloria, Gloria Nájera. No sé si te acuerdes de mí. Nos conocimos hace años en... Gloria. Claro que me acuerdo. ¿Cómo estás? ¡Qué milagro que me llamas! No supe qué contestar. ¿Cómo estaba? Estaba huyendo de 40 años de humillación con 800 pesos en la bolsa, y sin un plan. Las palabras se me atoraron en la garganta. Gloria, ¿estás bien? La preocupación en su voz fue real. No, dije finalmente. No, no estoy bien. Refugio, ¿todavía trabajas en ese asilo? Todavía necesitan gente. Hubo un silencio del otro lado. Luego, sí trabajo ahí. ¿Por qué? ¿Estás buscando trabajo? Refugio, necesito salir de Tepic. Necesito empezar de nuevo. Sé que suena loco. Tengo 60 años, pero necesito ayuda. Refugio no me hizo preguntas, no me juzgó. Solo dijo, ven para acá, hablaré con mi jefa. Hay un cuarto pequeño en el asilo donde podrías quedarte mientras consigues algo. No pagan mucho, pero es algo. ¿Cuándo puedes venir? Hoy, dije sin pensarlo. Hoy mismo. Refugio me dio la dirección del asilo y quedamos de vernos ahí. Colgué el teléfono y me quedé ahí parada, todavía sin creer lo que estaba pasando. Acababa de organizar mi escape, mi nueva vida. Fui a la taquilla de autobuses.
Un boleto a Guadalajara costaba 350 pesos. Me quedarían 450. Compré el boleto para el autobús que salía en 2 horas. Mientras esperaba en la terminal, empecé a pensar en lo que había dejado atrás. Mi casa, mis cosas, mis fotos, mis recuerdos. 40 años de vida. Pero, ¿qué vida? Una vida de servicio, de humillación, de silencio. No, no había dejado una vida. Había dejado una prisión. Pensé en Víctor. Ya se habría despertado. Ya habría notado que yo no estaba. ¿Qué estaría pensando? ¿Estaría preocupado? Lo dudaba. Probablemente estaría furioso. Furioso de que su sirvienta se hubiera ido sin pedir permiso. Pensé en mis hijos. Ellos sí se preocuparían. Pero necesitaba tiempo antes de hablar con ellos. Necesitaba establecerme, pensar qué decirles, cómo explicarles. Por ahora, solo necesitaba llegar a Guadalajara. El autobús finalmente llegó. Subí con mi maleta y busqué mi asiento. Me senté junto a la ventana y miré hacia afuera mientras el autobús empezaba a moverse. Vi Tepic pasar frente a mis ojos. Las calles que conocía de memoria, los edificios familiares, la vida que dejaba atrás. Y por primera vez en 40 años, sentí algo que había olvidado que existía. Sentí esperanza. El viaje a Guadalajara duró como 4 horas. Durante todo el trayecto estuve nerviosa. Me temblaban las manos, me sudaban las palmas, el corazón me latía rápido. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo iba a salir adelante? Tenía 60 años, sin experiencia laboral, sin estudios, sin nada. Era una locura. Pero cada vez que pensaba en regresar, me acordaba de la cara de Víctor la noche anterior. Me acordaba de sus palabras, de cómo me había humillado frente a toda mi familia. Y sabía que no podía volver. Prefería morir en la calle que vivir un día más en esa casa. Llegamos a Guadalajara como a las 2 de la tarde. Bajé del autobús con mi maleta, miré alrededor y me sentí completamente perdida. Era una ciudad enorme, ruidosa, llena de gente que corría de un lado a otro. Yo nunca había estado sola en una ciudad así de grande. Busqué un taxi y le di al chofer la dirección que Refugio me había dado. El taxímetro iba subiendo y yo calculaba mentalmente cuánto me iba a costar. Fueron 120 pesos. Me quedaban 330. Con eso tenía que comer, vivir, hasta que consiguiera trabajo. Si es que conseguía trabajo. El asilo estaba en una colonia de clase media de Guadalajara. Era un edificio de 2 pisos, pintado de color beige, con un jardín adelante. Se veía limpio, bien cuidado. Toqué el timbre con mano temblorosa. Una muchacha joven abrió la puerta. ¿Sí? Busco a Refugio Méndez. Ella me está esperando. La muchacha me hizo pasar a una sala de espera. A los pocos minutos apareció Refugio. Había envejecido, claro, igual que yo. Pero la reconocí de inmediato. Ella me vio y su cara se iluminó. Gloria. Me abrazó fuerte. Ese abrazo fue lo que necesitaba. Me quebré. Ahí, en los brazos de una mujer que apenas conocía. Me puse a llorar como no había llorado en años. Lloré todo lo que había guardado durante 40 años. Refugio me dejó llorar. No dijo nada. Solo me sostuvo. Cuando finalmente me calmé, me llevó a una oficina pequeña. Me hizo sentar y me trajo un vaso con agua. «Cuéntame qué pasó», me dijo con voz suave. Y le conté. No todo. No tenía fuerzas para todo. Pero le conté lo esencial. 40 años de matrimonio, las humillaciones, la decisión de irme. Refugio escuchó sin interrumpir, solo asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, ella suspiró. Gloria, hiciste lo correcto. Tal vez no se sienta así ahorita, pero créeme, hiciste lo correcto. Me explicó cómo funcionaba el asilo. Había como 20 ancianos viviendo ahí permanentemente. Necesitaban personas que los ayudaran con todo. Bañarse, vestirse, comer, tomar sus medicinas.
El trabajo era pesado, pero ella dijo que yo podría hacerlo. No era necesario tener estudios especiales. El sueldo era de 3.500 pesos al mes, más comida y un cuarto pequeño en la parte de atrás del edificio. No era mucho, pero para mí sonaba a salvación. Refugio habló con su jefa, la directora del asilo, una señora llamada Beatriz. Le explicó mi situación, o al menos parte de ella. Beatriz me entrevistó. Era una mujer de como 50 años, seria pero no mala. Me preguntó si tenía experiencia cuidando personas. Le dije que había cuidado a mis 3 hijos, a mi esposo cuando se enfermó, que sabía cocinar, limpiar, todo lo necesario. Me preguntó por qué quería el trabajo. Le dije la verdad, que necesitaba empezar de nuevo. Me miró fijamente por un momento que se me hizo eterno. Luego asintió. Está bien, puedes empezar mañana. Refugio te mostrará tu cuarto y te explicará las reglas. No podía creerlo. Había conseguido trabajo. Había conseguido un lugar donde quedarme. Sentí ganas de llorar otra vez, pero esta vez de alivio. El cuarto que me dieron era minúsculo. Una cama individual, un buró, un closet pequeño. Pero era mío. Por primera vez en mi vida tenía un espacio completamente mío. Puse mi maleta en la cama y me senté a mirar alrededor. Así iba a ser mi vida ahora. Y estaba bien. Estaba más que bien. Esa noche, acostada en esa cama desconocida, en esa ciudad desconocida, me sentí más en paz de lo que me había sentido en décadas. Sí, tenía miedo. Sí, no sabía cómo iba a ser el futuro. Pero por primera vez en 40 años, el futuro era mío para decidir. Los primeros días en el asilo fueron difíciles. El trabajo era pesado físicamente. Tenía que ayudar a los viejitos a levantarse de la cama, llevarlos al baño, bañar a los que no podían hacerlo solos, darles de comer a los que no podían alimentarse por sí mismos. Era agotador. Me dolían la espalda, las piernas, los brazos, pero era un dolor diferente al que había sentido en mi casa. Este dolor tenía propósito, tenía recompensa. Al final del día, cuando los viejitos me sonreían y me daban las gracias, sentía que valía la pena. Refugio fue mi ángel guardián esos primeros días. Me enseñó todo. Cómo voltear a los pacientes en cama para evitar llagas, cómo darles las medicinas, cómo tratar con cada uno según su carácter. Había un viejito, don Fermín, que era muy gruñón. Le recordaba a Víctor en algunas cosas, y al principio me daba miedo atenderlo. Pero con el tiempo descubrí que debajo de esa fachada, cascarrabias, había un señor solo que solo quería un poco de atención y cariño. A la semana de estar ahí, mi celular sonó. Era un número que reconocí. Roberto, mi hijo mayor. Dejé que sonara. No estaba lista para hablar con él. Luego llamó Liliana. Luego Daniel. Les mandé un mensaje de texto a los 3. Estoy bien. Necesito tiempo. Pronto hablo con ustedes. Los quiero. Eso fue todo. Refugio me preguntó si quería hablar de mi familia. Le conté un poco más. Sobre Víctor, sobre cómo habían sido esos 40 años, sobre la culpa que sentía de haber abandonado a mis hijos. Ella me escuchó, y luego me dijo algo que nunca olvidaré. Gloria, tus hijos ya son adultos. Ya tienen su vida. Tú te pasaste 60 años viviendo para otros. Ya era hora de que vivieras para ti. Esas palabras se me clavaron en el corazón. ¿Vivir para mí? Ni siquiera sabía qué significaba eso. Toda mi vida había sido definida por mi relación con otros. Hija, esposa, madre. ¿Quién era yo sin esas etiquetas? No tenía idea, y eso daba miedo, pero también emocionaba. Al mes de estar trabajando en el asilo, recibí mi primer sueldo, 3.500 pesos que eran completamente míos. Refugio me acompañó al banco a abrir una cuenta. Ver mi nombre en esa tarjeta de débito me hizo llorar. A los 60 años, era la primera vez que tenía una cuenta de banco a mi nombre. Con mi primer sueldo me compré ropa nueva. No mucha,
Solo un par de pantalones y blusas cómodas para trabajar, y unos zapatos con suela acolchonada que me hicieron la vida mucho más fácil. El resto lo guardé. No sabía para qué, pero me daba seguridad saber que tenía ahorros. A los 2 meses, finalmente hablé con mis hijos. Los llamé a cada uno por separado. Roberto fue el más difícil. Estaba furioso. ¿Cómo pudiste hacerle eso a papá? ¿Tienes idea de cómo quedó? Toda la gente habla. Es el escándalo del barrio. No puedo ni salir a la tienda sin que me pregunten por ti. Le expliqué, o traté de explicar, que había tenido que irme por mi salud mental, que ya no podía más. Él no quiso entender. Esas son tonterías modernas. El matrimonio es para siempre, para lo bueno y lo malo. Te casaste con mi papá. Es tu responsabilidad. Colgó antes de que pudiera decir algo más. Liliana lloró durante toda la llamada. Mamá, ¿por qué no dijiste nada? Si estabas tan mal, ¿por qué no nos contaste? ¿Cómo explicarle que ella había estado ahí, que había visto todo, que su silencio había sido igual al mío? Pero no se lo dije. Solo le aseguré que estaba bien, que tenía trabajo, que estaba segura. Daniel fue el único que entendió. Mamá, me alegro de que te fueras. Yo siempre supe que papá te trataba mal. Perdóname por nunca haber hecho nada. Lloró. Mi hijo fuerte, mi hijo sensible, lloró por mí. Le dije que no tenía nada que perdonar, que él siempre había sido bueno conmigo. Los meses siguientes fueron de ajuste. Me acostumbré a mi nueva rutina, a mi nueva vida. Los viejitos del asilo se convirtieron en mi nueva familia. Había una viejita, doña Consuelo, que me recordaba a mi mamá. Le gustaba que le leyera novelas románticas en las tardes. Otro, don Gilberto, era un señor muy culto que había sido profesor. Le gustaba platicar de libros, de historia. Yo nunca había tenido educación formal más allá de la secundaria, pero él no me hacía sentir ignorante. Al contrario, me enseñaba cosas, me recomendaba libros de la biblioteca del asilo. Por primera vez en mi vida, empecé a leer por placer. Leía en las noches antes de dormir, en mis días libres, cada que tenía un rato. Los libros me abrieron mundos que nunca supe que existían. Me hicieron pensar, cuestionar, crecer. A los 6 meses de estar en Guadalajara, estaba en el súper comprando mis cosas cuando vi a una señora probándose unos lentes para leer. Se veía frustrada. Me acerqué y le pregunté si necesitaba ayuda. Resultó que no sabía qué graduación necesitaba. Empezamos a platicar. Me contó que vivía sola, que sus hijos vivían en Estados Unidos, que se sentía muy sola. Le di mi número. Si alguna vez necesitas compañía para tomar un café, o para ir al súper, o lo que sea, llámame. Así empecé a hacer amigas. Señoras de mi edad que, como yo, estaban en esa etapa de la vida donde los hijos ya se fueron y te das cuenta de que necesitas construir tu propia vida. Formamos un grupo. Nos reuníamos los domingos a tomar café. A veces íbamos al cine o simplemente a caminar por el parque. Descubrí que había vida después de los 60, que no era cierto que ya todo estaba dicho y hecho, que podía hacer amigas, aprender cosas nuevas, tener intereses propios. Era una revelación increíble. Al año de haberme ido, Liliana vino a visitarme a Guadalajara. Llegó un sábado en la mañana al asilo. Cuando la vi bajar del taxi, me puse nerviosa. No sabía qué esperar. Nos sentamos en el jardín del asilo. Ella me miró por un largo rato sin decir nada. Luego habló. «Mamá, te ves diferente». «¿Diferente cómo?» «No sé. Más. Viva. Tus ojos se ven distintos». Le enseñé mi cuarto, el asilo. Le presenté a Refugio y a algunos de los viejitos. Le conté sobre mi trabajo, sobre mis nuevas amigas, sobre los libros que estaba leyendo. Ella escuchaba con atención. Al final de la visita me abrazó fuerte. «Mamá, creo que entiendo por qué te fuiste, y creo que hiciste bien». Ese abrazo sanó algo en mí.
Saber que al menos uno de mis hijos entendía significaba más de lo que puedo expresar. Me contó que Víctor había contratado a una señora que iba a cocinarle y limpiarle la casa 3 veces por semana. Se queja todo el tiempo de que no cocina como tú, de que no limpia bien. Pero lo que más le molesta es que la señora se va a su casa. No tiene a quien estarle reclamando las 24 horas. Liliana dijo eso sin ironía, pero yo entendí el mensaje. Víctor no me extrañaba a mí. Extrañaba tener una sirvienta de tiempo completo. También me contó que Roberto había empezado terapia matrimonial con su esposa, que su esposa le había dado un ultimátum. O cambiaba su forma de tratarla o lo dejaba. Creo que tu decisión de irte también le abrió los ojos a ella, mamá. Le demostró que las mujeres no tienen que aguantar. Eso me dio esperanza. Tal vez algo bueno había salido de mi partida. Tal vez había roto el ciclo para la siguiente generación. A los 2 años de haberme ido, recibí una llamada de un abogado. Víctor estaba iniciando el divorcio. Quería que yo firmara unos papeles donde renunciaba a cualquier derecho sobre la casa o cualquier bien que tuviéramos juntos. No pedía pensión alimenticia ni nada para mí. Solo quería su divorcio. Firmé los papeles sin dudarlo. No quería nada de él. La casa esa que había sido mi prisión no la quería. El dinero que él había controlado durante 40 años no lo necesitaba. Yo tenía lo más valioso, mi libertad. El divorcio se finalizó a los pocos meses. A mis 62 años, oficialmente, dejé de ser la señora de Nájera. Volví a usar mi apellido de soltera, Carrillo, Gloria Carrillo. Sonaba bien. Con el tiempo, mi relación con mis hijos mejoró. Roberto siguió distante, pero al menos ya no me reclamaba. Liliana me visitaba cada 2 o 3 meses. Daniel venía a verme seguido, a veces solo a comer juntos y platicar. Me enteré por él que había salido del closet con su familia, que tenía novio. Me sentí orgullosa de que confiara en mí, pero también culpable. ¿Cuántos años había sufrido en silencio por miedo a la reacción de su padre? En el asilo me ascendieron, me hicieron supervisora de turno. Ganaba un poco más y tenía responsabilidades de coordinar a las otras cuidadoras. Me sentía útil, valorada. Beatriz, la directora, me decía que yo era una de las mejores empleadas que había tenido. Esas palabras, ese reconocimiento, valían más que todo el dinero del mundo. A los 65 años decidí tomar clases de computación. Había una escuela comunitaria que daba clases gratis para adultos mayores. Al principio me sentía tonta. Todos los demás parecían entender más rápido que yo. Pero no me rendí. Aprendí a usar el correo electrónico, a buscar información en Internet, a usar redes sociales. Me abrí un perfil en Facebook y me conecté con gente de mi pasado, primos lejanos, amigas de la infancia. También me uní a un grupo de baile folclórico para personas de la tercera edad. ¿Se acuerdan cuando Víctor me dijo que sería ridículo bailar a mi edad? Pues resulta que no era ridículo para nada. Era divertido, era ejercicio, era convivencia. Me encantaba. Una tarde después de clase de baile, una de mis compañeras me preguntó: «Gloria, ¿alguna vez te arrepientes de haberte ido?» Lo pensé honestamente antes de contestar. ¿Arrepentirme de haberme ido? Nunca. Mi único arrepentimiento es no haberlo hecho 20 años antes. Ahora tengo 68 años. Han pasado 8 años desde que me fui. A veces no puedo creer todo lo que ha cambiado. Me veo al espejo y ya no veo a esa mujer derrotada, resignada, invisible. Veo a alguien que tiene vida propia, que tiene amistades, que tiene propósitos, que tiene voz. ¿Mi vida es perfecta? No. Sigo trabajando duro, ganando poco. Vivo en un cuarto pequeño. No tengo muchas posesiones materiales, pero soy feliz, genuinamente feliz. Y eso es algo que no había sentido en más de 40 años. Hace como 6 meses, iba caminando por el centro de Guadalajara cuando escuché que alguien me llamaba. Gloria. Me di la vuelta y vi a un señor mayor que me miraba con sorpresa. Era Víctor.
Mi primer impulso fue salir corriendo. El corazón se me aceleró. Las manos me empezaron a sudar. Pero me obligué a quedarme ahí. Él se acercó. Se veía viejo, más viejo de lo que recordaba. Caminaba con bastón. ¿Qué haces aquí?, me preguntó. Vivo aquí. Trabajo en un asilo. Nos quedamos ahí parados, en medio de la calle, dos extraños que alguna vez compartieron 40 años de vida. «Te ves bien», dijo finalmente. «Gracias. Yo he estado pensando en cómo fueron las cosas. Tal vez fui muy duro contigo a veces». «¿Tal vez?» Tuve que morderme la lengua para no decir todo lo que pensaba. Pero luego me di cuenta de que ya no importaba. Ya no necesitaba que él reconociera el daño que me había hecho. Ya no necesitaba su disculpa, su validación, nada de él. «Ya pasó», le dije. «Espero que estés bien, Víctor». Y me fui. Así de simple. Le di la espalda y me fui. Y sentí una liberación enorme. Por fin, había cerrado ese capítulo completamente. Si están escuchando esto y llegaron hasta aquí, quiero agradecerles de todo corazón. Sé que es una historia larga, pero necesitaba contarla completa. Ahora, si les conmovió lo que escucharon, si sienten que vale la pena que más personas la escuchen, les pido de favor que le den like, que se suscriban al canal si no lo han hecho, y que comenten qué les pareció. También me encantaría saber de qué ciudad o país nos están viendo. Cada like, cada suscripción, cada comentario ayuda a que estas historias lleguen a más mujeres que quizás están viviendo lo que yo viví y necesitan saber que hay salida. De verdad, su apoyo significa el mundo para mí y para este canal. Gracias. Hoy, mientras les cuento esta historia, estoy sentada en el jardín del asilo, en un día soleado de domingo. Es mi día libre. En un rato voy a ir al cine con mis amigas. Mañana voy a tomar mi clase de computación. El próximo fin de semana viene Daniel de visita y vamos a ir a un restaurante nuevo que quiere probar. Mi vida es sencilla, pero es mía. Y eso lo cambia todo. Sé que mi historia no es única. Sé que hay miles, millones de mujeres que viven lo que yo viví, que se quedan calladas por miedo, por vergüenza, porque les dijeron que así debe ser, que aguantan humillaciones diarias pensando que eso es normal, que eso es el matrimonio, que así es el amor. Pero yo estoy aquí para decirles que no, que el amor no humilla, que el matrimonio no debería ser una prisión, que los comentarios hirientes, el control, el desprecio, todo eso tiene un nombre: violencia. Violencia psicológica, pero violencia al fin, y que es tan dañina como los golpes, aunque no deje moretones visibles. Durante años me sentí estúpida por sentirme mal cuando no era para tanto. Víctor nunca me pegó. Entonces, ¿qué me quejaba? Pero la violencia psicológica es real. Es insidiosa porque nadie más la ve. No hay evidencia física, pero te destroza por dentro. Te va quitando tu autoestima, tu voz, tu yo, poquito a poco, hasta que un día te das cuenta de que ya no sabes quién eres. Si alguien que está escuchando esto se siente identificado, si vive en una relación donde constantemente le dicen que no sirve, que no vale, que es tonto o tonta, que no hace nada bien, por favor escúchenme. Eso no es normal, eso no está bien, y no tienen que aguantarlo. Sé que no es fácil irse. Créanme, lo sé. Hay 1000 razones para quedarse. Los hijos, el dinero, el miedo, el qué dirán, la edad, todo. Yo me quedé 40 años por todas esas razones. Pero cuando finalmente me fui, me di cuenta de que todas esas razones eran excusas que me ponía para no enfrentar el miedo al cambio. ¿Fue fácil empezar de nuevo a los 60 años? No. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Hubo días en que pensé que no iba a lograrlo, que había sido una tonta, que debía haberme quedado. Pero cada uno de esos días difíciles fue mejor que el mejor día que tuve en esos 40 años de matrimonio. Porque
En mi nueva vida, aunque es más humilde materialmente, tengo algo que nunca tuve antes. Paz. Dignidad. Respeto. Empezando por el respeto hacia mí misma. A las mujeres jóvenes que me escuchan les digo, no esperen, no piensen que las cosas van a mejorar con el tiempo, que él va a cambiar, que ya se acostumbrarán. Si alguien las trata mal al principio, las tratará mal siempre. Los patrones de abuso no mejoran solos, y mientras más tiempo se queden, más difícil será salir. A las mujeres de mi edad, las que ya llevan años en relaciones tóxicas, les digo, nunca es tarde, nunca. Yo me fui a los 60 y fueron los mejores 8 años de mi vida. Imagínense si me hubiera ido a los 40, a los 30, a los 22, cuando apenas empezaba. Pero no me arrepiento. No puedo cambiar el pasado. Solo puedo vivir el presente y construir el futuro. Y eso es lo que hago cada día. A veces pienso en qué hubiera pasado si no me hubiera ido esa noche. Si después de la humillación en la reunión familiar me hubiera aguantado como siempre. Probablemente seguiría ahí, en esa casa, siendo invisible, siendo nadie. O tal vez ya estaría muerta, porque el alma también se puede morir aunque el cuerpo siga vivo. Esa noche me salvé. Me salvé a mí misma. Y aunque parezca dramático decirlo, es la verdad. Fue una noche de valentía en medio de 40 años de cobardía. Y esa única noche de valentía cambió todo. No les voy a mentir y decirles que ahora todo es color de rosa. Tengo días difíciles. A veces me siento sola. A veces extraño tener una casa completa, tener a alguien con quien compartir la vida. Pero entonces me recuerdo que estar sola no es lo mismo que sentirse sola. Yo me sentía sola teniendo marido, hijos, una casa llena. Ahora vivo sola, pero no me siento sola. Tengo amigas, tengo colegas en el trabajo, tengo mis viejitos del asilo que me quieren, tengo propósito, tengo vida. La diferencia entre soledad y estar solo es el respeto y el amor hacia uno mismo. Cuando te respetas, cuando te valoras, nunca estás realmente solo. Estás acompañado por la persona más importante, tú mismo. Esta semana, una de las viejitas del asilo, doña Carmen, me contó algo que me hizo pensar. Me dijo, «¿Sabes, Gloria? Yo también tuve un matrimonio difícil. Mi esposo tomaba mucho, y cuando tomaba se ponía violento. Pero me aguanté toda la vida. Él murió hace 5 años, y yo pensé que por fin iba a ser libre, a ser feliz. Pero no, porque toda una vida de aguantar me enseñó a no saber cómo ser feliz. Ya no recuerdo qué cosas me gustaban, qué quería hacer. Se me olvidó cómo ser yo». Sus palabras me rompieron el corazón, y también me hicieron sentir agradecida. Agradecida de haberme ido cuando todavía tenía tiempo de reaprender quién era yo, de descubrir mis gustos, de construir una vida que me hiciera feliz. No quiero llegar al final de mis días y darme cuenta de que nunca viví. Por eso, aunque empecé tarde, cada día trato de vivir plenamente, de hacer cosas que me gustan, de probar cosas nuevas, de decir lo que pienso. El otro día, en mi clase de baile, la maestra preguntó si alguien quería aprender un solo. Yo, que toda la vida fui invisible, que nunca quise llamar la atención, levanté la mano. La maestra me enseñó una coreografía. La practiqué durante semanas. Y el mes pasado la bailé frente a todo el grupo. ¿Estaba perfecta? No. ¿Me equivoqué en algunos pasos? Sí. ¿Me importó? Para nada. Porque lo importante no era la perfección. Era el atrevimiento. Era decir, aquí estoy. Este es mi momento. Y lo voy a disfrutar. Cuando terminé, mis compañeras aplaudieron. Y en ese momento, sintiendo sus aplausos, viendo sus sonrisas, me di cuenta de algo. Yo importo. Mi felicidad importa. Mi vida importa. Durante 60 años viví como si no importara. Como si solo existiera para servir a otros, para hacer felices a otros, para cumplir las expectativas de otros.
Pero yo también tengo derecho a existir, a ocupar espacio, a ser vista, a ser escuchada. Y si alguien que me está escuchando siente que no importa, que su vida no tiene valor más allá de lo que hace por otros, quiero que sepan que están equivocados. Ustedes importan. Su felicidad importa. Su bienestar importa. Y si las personas en su vida no lo ven, si no lo valoran, entonces tal vez es hora de buscar personas que sí lo hagan. La vida es muy corta para pasarla tratando de complacer a gente que nunca va a estar satisfecha. Muy corta para aguantar maltratos, porque así son las cosas. Muy corta para ser infeliz, esperando que algún día, mágicamente, las cosas mejoren. Las cosas no mejoran solas. Los abusadores no cambian porque sí. Las situaciones tóxicas no se vuelven saludables con el tiempo. Lo único que cambia es que uno se acostumbra al dolor, hasta que el dolor se vuelve normal. Pero el dolor no debería ser normal. La humillación no debería ser cotidiana. El miedo no debería ser constante. Una vida sin dolor, sin humillación, sin miedo, es posible. Yo la estoy viviendo. Y si yo pude a los 60 años, sin dinero, sin estudios, sin nada más que el valor de dar un paso, ustedes también pueden. Quiero terminar esta historia con algo que aprendí en estos años. Algo que ojalá alguien me hubiera dicho cuando era joven. El amor propio no es egoísmo. Cuidar de ti mismo no es abandonar a los demás. Poner límites no es ser mala persona. Toda mi vida me enseñaron que las mujeres buenas se sacrifican, que una buena esposa pone las necesidades del marido primero, que una buena madre se olvida de ella misma por los hijos, que ser abnegada, sufrida, sacrificada era una virtud. Pero nadie me enseñó que si no te cuidas a ti mismo, si no te respetas a ti mismo, al final no tienes nada que dar a los demás. Te vacías completamente. Hoy sé que para poder amar a otros, primero tienes que amarte a ti mismo. Para poder cuidar a otros, primero tienes que cuidarte a ti mismo. Y que poner límites, decir que no, defender tu dignidad no es egoísmo, es supervivencia. A todas las mujeres que me escuchan, sin importar su edad, les digo, nunca, nunca es tarde para elegirse a ustedes mismas. Nunca es tarde para decidir que merecen respeto, amor, dignidad. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Yo lo hice a los 60. Algunas lo harán antes, otras después. No importa cuándo. Lo importante es que lo hagan. Y a las que están pensando, yo no puedo, mi situación es diferente, es más complicada. Les digo que yo también pensé eso. Yo también tuve 1000 razones para quedarme. Pero al final, todas esas razones pesaban menos que una razón para irme. Mi vida valía la pena salvarse. Su vida vale la pena salvarse. Ustedes valen la pena. No porque son útiles, no porque sirven a otros, no porque cumplen roles. Valen la pena porque son seres humanos con dignidad, con derechos, con el derecho fundamental a ser tratados con respeto y amor. Si hay algo que quiero que se lleven de mi historia, es esto. Nunca acepten que el maltrato es normal. Nunca se acostumbren al dolor. Nunca dejen que alguien les haga sentir que no valen. Porque valen. Valen mucho. Y merecen una vida donde todos los días se despierten con paz en el corazón. No con miedo o tristeza. Yo desperté 40 años con un peso en el pecho. Ahora despierto con esperanza. Y si yo pude llegar de ahí hasta aquí, ustedes también pueden. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por quedarse hasta el final. Espero que de alguna forma mis palabras les sirvan. Que le sirvan a alguien que esté pasando por lo que yo pasé. Que le den esperanza. Que le den valor. Y si conocen a alguien que necesite escuchar esto, compartan esta historia. Porque entre más hablemos de estas cosas, entre más visibilicemos la violencia psicológica, más mujeres sabrán que no están solas, que no están locas, que lo que sienten es válido. El silencio protege al abusador. La verdad libera a la víctima.
Yo estuve en silencio 40 años. Ahora hablo. Y seguiré hablando. Porque mi historia puede salvar a alguien. Y eso le da sentido a todo el dolor que viví. Si mi sufrimiento sirve para que aunque sea una mujer se dé cuenta de que merece más, para que aunque sea una mujer encuentre el valor de irse, para que aunque sea una mujer elija su dignidad sobre la comodidad del silencio, entonces valió la pena. Cuídense mucho, valórense, respétense y nunca, nunca olviden que merecen ser felices.